El cenit dorado. Antes de la tormenta. En los días dorados del reinado del emperador Xuanzong, la dinastía Tang brillaba como una joya en el corazón del mundo conocido. Era el año 742, y Chang'an, la capital, se alzaba como un faro de esplendor, con sus murallas imponentes, sus mercados bulliciosos y sus palacios que parecían tocar las nubes. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida. Mercaderes de Samarcanda y Sogdiana intercambiaban sedas y especias. Poetas recitaban versos inmortales bajo los cerezos en flor, y los tambores de guerra resonaban en la distancia, proclamando la supremacía militar del Gran Tang. La ruta de la seda, como una arteria viva, conectaba el imperio con tierras lejanas, trayendo riquezas que llenaban los cofres imperiales y alimentaban el orgullo de una nación en su apogeo. El emperador Xuanzong, conocido como Mingwang, el emperador brillante, gobernaba con una mezcla de sabiduría y carisma que había llevado a Tang a esta cúspide de gloria. Bajo su mandato, los graneros estaban llenos, los ejércitos eran invencibles, y las artes florecían como nunca antes. Los poetas Li Bai y Du Fu, cuyas palabras resonarían a través de los siglos, escribían sus obras maestras en las tabernas de Chang'an, mientras los músicos llenaban los salones imperiales con melodías que parecían evocar los susurros de los dioses. Era una era de opulencia, de banquetes interminables, de danzas que hacían girar las faldas de las concubinas como pétalos en el viento. Pero bajo esta superficie resplandeciente, las primeras sombras de la decadencia comenzaban a alargarse. En el corazón del palacio, el emperador Xuanzong vivía atrapado en un sueño de amor. Había encontrado en Yang Yuhuan, conocida como Yang Weifei, una belleza que eclipsaba a todas las demás. Ella no era solo una concubina, era una musa, una diosa encarnada cuya risa llenaba los salones de jade con una calidez que el oro no podía igualar. Yang Weifei, con sus ojos como almendras oscuras y su piel pálida como la luna llena, había hechizado al emperador. Él, un hombre que había conquistado ejércitos y gobernado un imperio, se rendía ante ella como un poeta ante su musa. Las noches en el palacio se llenaban de música y pasión, mientras Xuanzong componía poemas para su amada y le otorgaba privilegios que hacían murmurar a los cortesanos. Pero este amor, aunque puro en su esencia, tenía un costo. El emperador, embriagado por la presencia de Yang Weifei, comenzó a descuidar los asuntos del Estado. Las reuniones con los ministros se volvieron esporádicas, los informes de las fronteras eran ignorados, y las decisiones importantes quedaban en manos de aquellos que aprovechaban la distracción del soberano. Entre estos estaba Yang Guozhong, el primo de Yang Weifei, un hombre astuto cuya ambición solo era superada por su codicia. Yang Guozhong ascendió rápidamente en la jerarquía, acumulando poder y riqueza mientras sembraba la semilla de la discordia entre los generales y los burócratas. Su influencia era como una telaraña, invisible pero letal, que envolvía el corazón del gobierno. Y luego estaba An Lushan, un general de origen sogdiano turco cuya presencia en la corte era tan imponente como desconcertante. An Lushan era un hombre de proporciones colosales, con un rostro curtido por las batallas y unos ojos que parecían leer los pensamientos más ocultos. Había llegado a Chang'an como un forastero, un bárbaro de las estepas del norte, pero su astucia y su lealtad aparente le ganaron el favor del emperador. Xuanzong, impresionado por su destreza militar, lo nombró gobernador militar de 3 regiones clave, Pinglu, Fanyang y Hedong. Estas provincias, ricas y estratégicas, le otorgaron a An Lushan un poder sin precedentes. Controlaba ejércitos, recaudaba impuestos y gobernaba con mano de hierro, mientras en la corte se presentaba como un servidor humilde, siempre dispuesto a complacer al emperador. Sin embargo, los cortesanos más perspicaces veían en An Lushan algo más que un leal súbdito. Había rumores, susurros en los pasillos del palacio, de que su ambición iba más allá de servir al Gran Tang. Los espías informaban de reuniones secretas en las fortalezas del norte, de arsenales que se llenaban en silencio, de soldados que juraban lealtad no al emperador, sino al propio An Lushan. Pero Xuanzong, cegado por su confianza en el general y por su devoción a Yang Weifei, desoía estas advertencias. ¿Quién osaría desafiar al Gran Tang?, le decía, mientras brindaba con su amada bajo la luz de las linternas. Mientras tanto, en los mercados de Chang'an,
El pueblo comenzaba a sentir el peso de un imperio que, aunque glorioso, empezaba a tambalearse. Los impuestos se volvían más pesados, los graneros se vaciaban para financiar banquetes y campañas militares, y la corrupción de los funcionarios se extendía como una plaga. Los campesinos, que antes cantaban alabanzas al emperador, ahora murmuraban sobre la opulencia de la corte mientras sus hijos pasaban hambre. Los soldados, que habían marchado con orgullo bajo las banderas de Tang, se quejaban de los retrasos en sus pagas y de las órdenes contradictorias que venían de una capital cada vez más distante. En las fronteras, los enemigos del imperio observaban con interés. Los uigures, los tibetanos y los gitanes, que habían sido mantenidos a raya por el poder militar de Tang, comenzaban a probar las defensas del imperio. Las victorias que antes eran fáciles ahora costaban sangre y esfuerzo. Y en el norte, bajo el mando de An Lushan, los ejércitos se preparaban, no para defender el imperio, sino para un propósito mucho más oscuro. El año 755 se acercaba, y con él, la tormenta que cambiaría el destino del Gran Tang. En los salones del palacio, Yang Guifei danzaba para su emperador, sus movimientos como un canto de sirena que lo alejaba aún más de la realidad. Yang Guozong conspiraba en las sombras, tejiendo alianzas que lo beneficiarían a él y a su familia, sin importar el costo para el imperio. Y An Lushan, en las frías llanuras de Fanyang, miraba hacia el sur, hacia Chang'an, con una ambición que ardía como un fuego incontrolable. El cenit dorado de la dinastía Tang estaba a punto de desmoronarse. El amor, la ambición y la traición se entrelazaban en una danza mortal, y el escenario estaba listo para una de las tragedias más sangrientas de la historia. Mientras las linternas iluminaban los jardines imperiales y el vino fluía en las copas de jade, las primeras grietas en el imperio comenzaban a hacerse visibles. Nadie, ni siquiera el emperador brillante, podía imaginar la magnitud de la tormenta que estaba por llegar. Las semillas de la guerra. El aire en Chang'an se había vuelto pesado, no por el calor del verano, sino por una inquietud que nadie podía nombrar con certeza. Era el año 755, y el Gran Tang, que había brillado como el sol en su cenit, comenzaba a mostrar las primeras manchas de decadencia. En los mercados, los mercaderes ya no sonreían con la misma confianza. Sus bolsas de monedas eran más ligeras, y los rumores de impuestos cada vez más altos se propagaban como el viento del norte. En las aldeas lejanas, los campesinos araban la tierra con rostros cansados, sus cosechas requisadas para alimentar a una corte que parecía haber olvidado su existencia. Y en el palacio imperial, el emperador Xuanzong, el emperador brillante, vivía atrapado en un sueño de amor, mientras el imperio que había jurado proteger comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies. Yang Guifei, la joya del palacio, seguía siendo el centro del mundo del emperador. Cada día, Xuanzong encontraba nuevas formas de complacerla. Joyas traídas de las tierras del oeste, sedas tejidas con hilos de oro, y banquetes donde los músicos tocaban melodías compuestas solo para ella. Pero este amor, aunque hermoso, era una venda sobre los ojos del emperador. Mientras él escribía poemas para su amada, los informes de las fronteras se acumulaban sin leer, y las quejas de los gobernadores provinciales eran desoídas. Yang Guozong, el primo de Yang Guifei, aprovechaba esta distracción para consolidar su poder. Como un zorro astuto, se movía entre los cortesanos, tejiendo una red de favores y sobornos que lo convertían en el verdadero amo de la corte. Los ministros leales al emperador, aquellos que aún recordaban los días de gloria de Tang, eran marginados o reemplazados por hombres leales a Yang Guozong. Pero el verdadero peligro no estaba en Chang'an, sino en las tierras del norte, donde An Lushan, el general de origen sogdiano turco, gobernaba sus dominios con una autoridad que rivalizaba con la del propio emperador. An Lushan había sido nombrado gobernador militar de 3 regiones estratégicas, Pinglu, Fanyang y Hedong. Estas provincias, ricas en recursos y hombres, le daban el control de decenas de miles de soldados, arsenales llenos de armas y una red de espías que se extendía hasta los confines del imperio. En la corte, An Lushan se presentaba como un hombre sencillo, casi torpe, con una risa estruendosa y una lealtad que parecía inquebrantable. Pero detrás de esa fachada, sus ojos brillaban con una ambición que no podía ocultarse del todo.
An Lushan había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la política de Chang'an. Sabía que el emperador estaba cegado por su amor por Yang Guifei, y que Yang Guozong, aunque poderoso, era un hombre arrogante que subestimaba a sus rivales. An Lushan cultivaba cuidadosamente su imagen de leal servidor, asistiendo a banquetes en el palacio, ofreciendo tributos exóticos al emperador, e incluso halagando a Yang Guifei con regalos que hacían sonrojar a las demás concubinas. Pero en privado, en las frías fortalezas de Fanyang, sus palabras eran muy diferentes. Allí, reunido con sus generales más confiables, hablaba de un imperio corrupto, de un emperador débil y de una corte que había perdido su derecho a gobernar. La chispa que encendió la rebelión no fue un solo evento, sino una tormenta de agravios que se acumulaban en el corazón del imperio. Los impuestos, cada vez más opresivos, habían llevado a los campesinos al borde de la desesperación. Las cosechas, que antes llenaban los graneros, ahora eran confiscadas para financiar los lujos de la corte y las campañas militares en las fronteras. Los soldados, que habían jurado defender el Gran Tang, estaban cansados de marchar a tierras lejanas sin recibir sus pagas a tiempo. En las tabernas de las ciudades fronterizas, los hombres murmuraban sobre la injusticia, sobre los funcionarios corruptos que se enriquecían mientras el pueblo sufría. Y en esas mismas tabernas, los espías de An Lushan escuchaban, tomaban nota y alimentaban el descontento con promesas de un nuevo orden. Yang Guozong, desde su posición en la corte, no hacía más que empeorar las cosas. Su rivalidad con An Lushan era un secreto a voces. Yang Guozong veía al general como una amenaza, no solo por su poder militar, sino porque temía que An Lushan pudiera ganarse el favor del emperador y desplazar a la familia Yang. En un intento por debilitarlo, Yang Guozong comenzó a difundir rumores en la corte, acusando a An Lushan de deslealtad. Envió espías a las provincias del norte, buscando pruebas de traición, pero lo único que logró fue alimentar la paranoia del general. An Lushan, que ya desconfiaba de la corte, interpretó estas acciones como una declaración de guerra. «Si Yang Guozong quiere mi cabeza», dijo una noche a sus lugartenientes, «entonces que Chang'an se prepare para lo que viene». En el invierno de 755, An Lushan tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En la fortaleza de Fanyang, bajo un cielo cubierto de nubes grises, reunió a sus generales y proclamó su intención de levantarse contra el emperador. Pero An Lushan era astuto. Sabía que un levantamiento abierto sería visto como una traición descarada. En cambio, anunció que su rebelión era un acto de lealtad, un esfuerzo para limpiar la corte de traidores y restaurar la gloria del Gran Tang. Con esta justificación, que llamó Qing Yunse limpiar el lado del emperador, An Lushan levantó su estandarte en Fanyang, declarando la guerra no al emperador, sino a los corruptos que lo rodeaban, con Yang Guozong como el principal objetivo. Sus ejércitos, bien entrenados y leales, respondieron con fervor. An Lushan había pasado años ganándose la lealtad de sus hombres, compartiendo sus victorias y prometiéndoles riquezas y gloria. Los soldados, muchos de los cuales eran de origen bárbaro como él, veían en An Lushan no solo a un líder, sino a un símbolo de resistencia contra una corte que los despreciaba. En pocos días, las provincias del norte se unieron a su causa, y un ejército de decenas de miles de hombres comenzó a marchar hacia el sur, hacia el corazón del imperio. En Chang'an, las noticias del levantamiento llegaron como un trueno en un cielo despejado. Los cortesanos, acostumbrados a los lujos y las intrigas, no podían creer que un general, y mucho menos un bárbaro como An Lushan, se atreviera a desafiar al Gran Tang. Yang Guozong, en un intento por salvar su posición, minimizó la amenaza, asegurando al emperador que la rebelión sería aplastada en cuestión de semanas. Pero Xuanzong, que había confiado ciegamente en An Lushan, sintió por primera vez el peso de la duda. En los ojos de Yang Guifei, buscó consuelo, pero incluso ella, con toda su belleza, no podía disipar las sombras que comenzaban a rodear el palacio. Mientras los ejércitos de An Lushan avanzaban, el pueblo de las provincias del norte se dividía. Algunos veían en el general a un libertador, un hombre que prometía acabar con la corrupción de la corte. Otros, leales al emperador, temían la llegada de un ejército que no distinguía entre amigos y enemigos. En los pueblos y ciudades,
Las familias escondían sus pertenencias y rezaban por la protección de los dioses, mientras los tambores de guerra resonaban cada vez más cerca. El gran Tang, que había parecido invencible, estaba ahora al borde del abismo. La ambición de An Lushan, alimentada por años de resentimiento y oportunidad, había encendido una chispa que amenazaba con consumir el imperio. En Chang'an, el emperador Xuanzong comenzaba a darse cuenta de que su amor por Yang Guifei, aunque puro, había sido el primer paso en una cadena de errores que ahora ponían en peligro su trono. Pero aún no sabía cuán alto sería el precio que pagaría, no solo por su amor, sino por la confianza ciega que había depositado en los hombres equivocados. La guerra que consumió el imperio. El invierno de 755 había traído consigo no solo el frío cortante del norte, sino también el rugido de los tambores de guerra. An Lushan, el general que había jurado lealtad al gran Tang, ahora marchaba contra él, sus ejércitos avanzando como una marea oscura sobre las tierras del imperio. Desde Fanyang, su bastión en el norte, había reunido un ejército de más de 100.000 hombres, una fuerza formidable compuesta por soldados endurecidos por las batallas, jinetes de las estepas y mercenarios que veían en la rebelión una oportunidad para saquear las riquezas de Chang'an. Con la bandera de Qingyunse limpiar el lado del emperador, ondeando al viento, An Lushan proclamaba que su lucha era contra los traidores que rodeaban al emperador Xuanzong, pero sus acciones contaban una historia diferente. Una ambición desmedida que buscaba no solo reformar, sino destruir el orden establecido. La caída de Luoyang. La primera gran ciudad en caer fue Luoyang, la capital oriental del imperio. En apenas unas semanas, los ejércitos de An Lushan barrieron las defensas imperiales, mal preparadas y desmoralizadas. Los generales leales al emperador, confiados en la invencibilidad del gran Tang, subestimaron la velocidad y la ferocidad del ataque rebelde. Luoyang, con sus templos majestuosos y sus mercados rebosantes, fue saqueada sin piedad. Las calles, que alguna vez resonaron con las risas de los comerciantes y los cánticos de los monjes, se llenaron de gritos y del olor acre del humo. Los rebeldes, embriagados por la victoria, proclamaron a An Lushan como el emperador de Yan, un título que resonó como un trueno en Chang'an. Ya no era solo un general rebelde, era un usurpador que desafiaba abiertamente el mandato del cielo. En el Palacio Imperial de Chang'an, las noticias de la caída de Luoyang cayeron como un golpe mortal. Los cortesanos, que hasta entonces habían vivido en un mundo de banquetes y poesía, comenzaron a sentir el peso del miedo. Yang Guozhong, el primo de Yang Guifei, insistía en que la rebelión podía ser contenida. Con su arrogancia habitual, organizó un ejército improvisado, liderado por generales inexpertos y soldados reclutados a la fuerza. Pero la confianza de Yang Guozhong no era más que una fachada. En privado, sabía que el imperio estaba al borde del colapso. Sus intrigas habían debilitado la corte, y su rivalidad con An Lushan había avivado el fuego de la rebelión. El emperador Xuanzong, por su parte, estaba atrapado en un torbellino de emociones. Su amor por Yang Guifei seguía siendo su refugio, pero incluso ella, con toda su belleza, no podía disipar la sombra de la guerra. En los salones del palacio, donde antes resonaban risas y música, ahora se escuchaban susurros de pánico. Los consejeros leales al emperador, como el venerable Zhang Yulin, que había advertido durante años sobre la ambición de An Lushan, fueron ignorados en favor de los halagos de Yang Guozhong. Xuanzong, dividido entre su deber como emperador y su devoción por Yang Guifei, comenzó a perder la claridad que alguna vez lo había hecho un gobernante brillante. El asedio de Chang'an. En el verano de 756, los ejércitos de An Lushan avanzaron hacia Chang'an, la joya del imperio. La capital, con sus murallas impenetrables y sus ejércitos legendarios, había sido considerada inexpugnable, pero la realidad era muy diferente. Los soldados imperiales estaban desmoralizados, los generales estaban divididos por intrigas, y los recursos del imperio se habían agotado en años de mala gestión. Cuando las fuerzas rebeldes llegaron a las puertas de la ciudad, encontraron una resistencia débil y desorganizada. Los habitantes de Chang'an, que habían vivido en la opulencia, ahora corrían por las calles, buscando refugio mientras los tambores de guerra resonaban cada vez más cerca. Yang Guozhong, en un último intento por salvar su posición,
convenció al emperador de que la única opción era abandonar la capital. Xuanzong, con el corazón apesadumbrado, accedió. En una noche cargada de tensión, el emperador, Yang Guifei, Yang Guozong y un séquito de cortesanos y soldados leales huyeron de Chang'an bajo la cobertura de la oscuridad. La ciudad, que había sido el corazón del Gran Tang, fue abandonada a su suerte. Los rebeldes entraron sin resistencia, saqueando palacios, quemando templos y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Chang'an, la ciudad de la luz eterna, se convirtió en un campo de cenizas. La tragedia de Ma Wei. El éxodo del emperador no trajo la salvación, sino una tragedia aún mayor. Mientras la comitiva imperial viajaba hacia el oeste, hacia la seguridad de Sichuan, el descontento crecía entre los soldados que los escoltaban. Estos hombres, agotados y hambrientos, culpaban a Yang Guozong por la caída del imperio. Los rumores corrían como el viento. Yang Guozong había conspirado con los rebeldes. Yang Guozong había robado las riquezas del imperio. Yang Guozong era el verdadero traidor. Pero pronto, las miradas de los soldados se volvieron hacia Yang Guifei, la mujer cuyo amor había cegado al emperador. En una posada en Ma Wei, un lugar humilde en el camino polvoriento, los soldados se amotinaron. Liderados por oficiales furiosos, rodearon al emperador y exigieron justicia. Yang Guozong debe morir, gritaban, sus espadas desenvainadas brillando bajo el sol. Xuanzong, atrapado entre su lealtad a su consejero y la necesidad de calmar a sus hombres, accedió a sacrificar a Yang Guozong. El primo de Yang Guifei fue arrastrado fuera de la posada y ejecutado sin piedad, su cuerpo dejado en el polvo como un símbolo de la ira del pueblo. Pero los soldados no estaban satisfechos. Sus ojos se volvieron hacia Yang Guifei, la mujer que, según ellos, había llevado al emperador a la ruina. Ella es la causa de nuestra desgracia, gritaban. Su belleza ha corrompido al emperador y ha destruido el Gran Tang. Xuanzong, con el corazón roto, intentó protegerla, pero los soldados eran implacables. Amenazaron con rebelarse por completo si no se cumplían sus demandas. En un momento de desesperación, el emperador, con lágrimas en los ojos, dio la orden más dolorosa de su vida. Yang Guifei debía morir. Bajo un árbol en la posada de Ma Wei, Yang Guifei fue llevada ante los soldados. Su rostro, aún hermoso incluso en la angustia, no mostró miedo, solo una tristeza infinita. Dicen que miró al emperador por última vez, sus ojos diciendo lo que las palabras no podían. Luego, con una cuerda de seda, fue ahorcada, su vida apagándose como una vela en el viento. El emperador, incapaz de soportar la escena, se alejó, su alma destrozada por la pérdida de la mujer que había sido su mundo. La resistencia y la contraofensiva, la muerte de Yang Guifei, marcó un punto de inflexión, pero no el fin de la guerra. En Sichuan, el hijo de Xuanzong, el príncipe Li Heng, asumió el trono como el emperador Suzong. Decidido a salvar el imperio, Suzong buscó aliados en un mundo que se desmoronaba. Envió emisarios a los uigures, un pueblo guerrero del norte, ofreciéndoles riquezas y alianzas a cambio de su apoyo. Los uigures, viendo una oportunidad para ganar influencia, aceptaron, y sus jinetes se unieron a los ejércitos imperiales en una contraofensiva contra los rebeldes. Mientras tanto, en las tierras ocupadas por An Lushan, la rebelión comenzaba a mostrar sus propias grietas. En 757, An Lushan fue asesinado por su propio hijo, An Qingshu, en un acto de traición alimentado por la ambición y el miedo. Pero la muerte de An Lushan no detuvo la guerra. Su lugarteniente, Shi Saiming, tomó el control de los rebeldes, continuando la lucha con una ferocidad renovada. Las batallas se sucedieron, cada una más sangrienta que la anterior, mientras el imperio se desangraba en un conflicto que parecía no tener fin. Chang'an fue recuperada por las fuerzas imperiales en 757, pero la victoria fue agridulce. La ciudad, una vez gloriosa, estaba en ruinas. Los palacios estaban quemados, los mercados vacíos y las calles llenas de fantasmas. Suzong, ahora emperador, gobernaba un imperio fracturado, mientras su padre, Xuanzong, vivía en un exilio autoimpuesto, atormentado por la memoria de Yang Guifei. La guerra continuó durante años, un torbellino de sangre y fuego que consumió todo a su paso.
Los ejércitos imperiales y rebeldes chocaban en campos y ciudades, dejando tras de sí un paisaje de devastación. Los campesinos, atrapados en el conflicto, huían de sus hogares, mientras las hambrunas y las enfermedades se extendían como una plaga. El Gran Tang, que había sido la envidia del mundo, ahora era un campo de batalla donde la gloria era solo un recuerdo. Las cenizas de un imperio y el dolor de un emperador. El año 763 marcó el fin de la rebelión de An Lushan, pero no el fin del sufrimiento del Gran Tang. La guerra, que había durado 8 largos años, dejó tras de sí un imperio en ruinas, un pueblo diezmado y un emperador destrozado por la pérdida. Las banderas del Gran Tang ondeaban nuevamente sobre Chang'an, pero la ciudad que una vez había sido el corazón palpitante del mundo ahora era una sombra de su antiguo esplendor. Los palacios, antaño resplandecientes, estaban ennegrecidos por el fuego. Los jardines, donde Yang Guifei había danzado bajo la luz de la luna, estaban cubiertos de maleza, y las calles, que habían vibrado con el bullicio de mercaderes y poetas, ahora resonaban con el silencio de la desolación. El Gran Tang había sobrevivido, pero a un costo que nadie podía haber imaginado. Las consecuencias de la guerra, la rebelión de An Lushan, no fue solo una guerra. Fue una catástrofe que cambió el rostro del imperio para siempre. Los historiadores de la época estimaron que hasta 36 millones de personas perecieron, ya fuera en las batallas, en las hambrunas que siguieron o en las enfermedades que se propagaron como una plaga sobre una población debilitada. La población del Gran Tang, que había alcanzado su cenit en los días dorados de Xuanzong, se redujo a la mitad. Aldeas enteras quedaron desiertas. Los campos que una vez alimentaron al imperio se convirtieron en eriales, y las ciudades que habían sido centros de comercio y cultura se transformaron en cementerios. Chang'an, la joya del imperio, fue quizás la víctima más visible de la guerra. Sus murallas, que habían resistido los embates de ejércitos enemigos durante siglos, ahora estaban derrumbadas en muchos lugares. Los grandes salones del Palacio Imperial, donde los emperadores habían recibido tributos de tierras lejanas, eran poco más que escombros. Los mercados, que alguna vez rebosaban de sedas, especias y joyas, estaban vacíos, y los pocos habitantes que permanecían en la ciudad vivían con el temor constante de nuevas incursiones. La capital, que había sido el símbolo de la grandeza de Tang, ahora era un recordatorio de su fragilidad. El ejército imperial, que en su apogeo había conquistado vastos territorios y mantenido a raya a los enemigos del imperio, estaba igualmente destrozado. Las levas forzosas y las pérdidas masivas durante la guerra habían diezmado sus filas. Los generales que sobrevivieron estaban divididos, algunos leales al nuevo emperador Suzong, otros resentidos por las decisiones de la corte. Pero el daño más profundo fue la pérdida de control del gobierno central sobre las provincias. Los gobernadores militares, conocidos como Hiedushi, que habían sido nombrados para defender el imperio, ahora actuaban como señores feudales, gobernando sus territorios como reinos independientes. Estos hombres, que una vez juraron lealtad al emperador, ahora solo respondían a sus propios intereses, marcando el comienzo de una era de fragmentación que debilitaría al Gran Tang hasta su eventual colapso. La sombra de los Hiedushi, la rebelión de An Lushan, había expuesto la debilidad fundamental del sistema de los Hiedushi. Estos gobernadores militares, como el propio An Lushan, habían recibido un poder casi ilimitado para administrar las fronteras del imperio. Durante los años de gloria, este sistema había permitido al Gran Tang expandirse y mantener su dominio. Pero ahora, con el gobierno central debilitado, los Hiedushi se convirtieron en reyes en sus propios dominios. Algunos, como los gobernadores de Sichuan y Shanxi, permanecieron leales al emperador Suzong, pero otros comenzaron a actuar con independencia, recaudando sus propios impuestos, formando sus propios ejércitos y desafiando las órdenes de Chang'an. Esta fragmentación marcó el inicio de la decadencia del Gran Tang. El emperador Suzong, aunque valiente y determinado, no tenía los recursos ni la autoridad para restaurar el control total sobre el imperio. Las alianzas con los uigures, que habían sido cruciales para recuperar Chang'an, vinieron con un costo, tributos exorbitantes y la cesión de territorios en las fronteras. Los uigures, ahora aliados pero siempre oportunistas, observaban al imperio con ojos codiciosos, esperando el momento en que pudieran reclamar aún más. En las provincias,
El pueblo sufría bajo el peso de los nuevos señores feudales. Los impuestos, que ya habían sido opresivos antes de la guerra, ahora eran insoportables. Los campesinos, que habían perdido sus hogares y sus familias, se veían obligados a trabajar en tierras que ya no les pertenecían, mientras los Hiedushi acumulaban riquezas a su costa. En las ciudades, los artesanos y comerciantes luchaban por sobrevivir en un mundo donde el comercio había colapsado y la inseguridad reinaba. La gloria del Gran Tang, que había sido construida sobre la unidad y la prosperidad, se desvanecía como un sueño. El dolor de Xuanzong. En medio de esta devastación, el antiguo emperador Xuanzong vivía en un exilio autoimpuesto en Sichuan. Había abdicado en favor de su hijo Suzong, pero la corona que había llevado durante décadas ya no significaba nada para él. Su corazón estaba roto, no por la pérdida de su trono, sino por la muerte de Yang Guifei. En las noches silenciosas, mientras el viento susurraba entre los árboles, Xuanzong se sentaba solo, mirando hacia el este, hacia Chang'an, donde había amado y perdido a la mujer que había sido su mundo. Dicen que el emperador componía poemas en su memoria, versos llenos de dolor y arrepentimiento. Uno de ellos, grabado en la memoria de los cronistas, hablaba de un amor que había sido más grande que el imperio, pero que había llevado a ambos a la ruina. Bajo la luna de Ma Wei, su risa se desvaneció, y con ella, el brillo de mi corazón. El Gran Tang aún respira, pero yo estoy muerto. Un emperador sin reino, un hombre sin amor. Xuanzong vivía atormentado por los recuerdos de Yang Guifei. En sus sueños veía su rostro, su sonrisa, sus ojos que parecían contener el universo. Pero también veía la cuerda de seda que había acabado con su vida, y sentía el peso de su propia decisión. Había sacrificado a su amada para salvar a su pueblo, pero en el proceso, había perdido ambas cosas. Los cortesanos que lo acompañaban en Sichuan lo trataban con respeto, pero en sus ojos, Xuanzong veía la verdad. Era un emperador caído, un hombre que había permitido que su amor cegara su juicio y llevara al imperio al borde del abismo. La tragedia de un imperio y un hombre. La rebelión de An Lushan no fue solo una guerra contra el Gran Tang. Fue una tragedia que reveló la fragilidad del poder y la vulnerabilidad de las pasiones humanas. La caída del imperio no comenzó con las espadas de los rebeldes, sino con las decisiones tomadas en los salones de Chang'an. La confianza ciega de Xuanzong en hombres como An Lushan y Yang Guozong, la corrupción que se extendió como una enfermedad, y el amor que, aunque puro, distrajo al emperador de su deber. La guerra fue el síntoma de un mal más profundo, una podredumbre que había crecido en el corazón del imperio mientras todos miraban hacia otro lado. Yang Guifei, cuya belleza había inspirado poemas y canciones, se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Su muerte en Ma Wei no fue solo el fin de una vida, sino el fin de una era. Con ella, se desvaneció la ilusión de un Gran Tang invencible, y el imperio entró en una espiral de decadencia de la que nunca se recuperaría. Los poetas de generaciones posteriores cantarían sobre su amor con Xuanzong, pero también lamentarían el precio que el imperio pagó por ese amor. El Gran Tang sobrevivió a la rebelión, pero nunca volvió a ser el mismo. Los emperadores que siguieron a Suzong lucharon por mantener unido un imperio fracturado, pero la autoridad central se debilitó con cada año que pasaba. Los Hiedushi continuaron gobernando como señores feudales, y las fronteras del imperio se contrajeron bajo la presión de enemigos externos. La ruta de la seda, que había traído riquezas al imperio, se volvió peligrosa, y las ciudades que una vez brillaron como faros de civilización se desvanecieron en la oscuridad. En sus últimos días, Xuanzong vivió como un espectro, un hombre atrapado entre el pasado y un presente que ya no le pertenecía. Dicen que murió en 762, un año antes del fin oficial de la rebelión, con el nombre de Yang Guifei en sus labios. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un mito, el del emperador brillante, cuya grandeza fue eclipsada por su amor, y cuyo imperio cayó no por la fuerza de sus enemigos, sino por la fragilidad de su propio corazón. El Gran Tang, que había sido la envidia del mundo, ahora era una lección para las generaciones futuras, un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden caer cuando el amor,
La ambición y la traición se entrelazan en una danza mortal. La rebelión de An Lushan dejó cicatrices que nunca sanarían, pero también dejó una historia que resonaría a través de los siglos, una tragedia de sangre y pasión que aún hoy captura la imaginación del mundo.